Ahora es el turno de Rodolfo de la Torre García, gracias por acompañarnos, quien es licenciado en Economía por el ITAM y maestro en Filosofía de la Economía por la Universidad de Oxford. Desde 2016 es director del Programa de Desarrollo Social con Equidad del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. También es docente en el CIDE y en el ITAM. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Como ya se mencionó, aquello que se mide se puede mejorar, pero algunas cosas que todavía no se han medido creo que también nos pueden ayudar a mejorar el funcionamiento de los órganos autónomos. Y yo les voy a comentar en particular la experiencia que ha tenido el CEI en el seguimiento de información que involucra al INEGI y al Coneval. Es importante recuperar lo que mencionaba Edgar, que el Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía tiene dos piezas clave, que justamente son el INEGI y el Coneval, el INEGI generando información, original, el Coneval procesando esa información y generando conocimiento a través, por ejemplo, de la información de pobreza. En el caso del INEGI, los órganos colegiados especializados, los consejos consultivos y las consultas públicas, pues dan un marco para tener un seguimiento de las tareas de esta institución de una forma puntual e incluso anticipada, porque diversos órganos plantean no solamente observaciones a lo que está ocurriendo con las estadísticas o los indicadores, sino que contribuyen a su planeación. En particular, los consejos consultivos que involucran a los usuarios son particularmente importantes. Pero una pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué ocurre ante situaciones extraordinarias, ante situaciones que escapan justamente a lo que tienen previstos estos órganos colegiados? Y en el caso del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, y específicamente con la información del INEGI o lo que atañe al INEGI, pues enfrentamos dos situaciones de este tipo. Primero habría que mencionar que el monitoreo no solamente tiene que ver con la forma de proceder de los órganos constitucionales autónomos, sino viene desde su conformación. Y una de las experiencias que tuvo el CEI es precisamente el cuestionamiento de la conformación de la Junta de Gobierno del INEGI, específicamente haciendo observaciones al nombramiento de la que ahora es una de sus vicepresidentas. Bueno, no me voy a referir tanto a este caso, sino mencionar que pues este monitoreo tiene mucho que ver con la planeación, pero en el funcionamiento es donde aparecen justamente las situaciones extraordinarias. Parte de este funcionamiento puede mejorarse con la intervención externa, la participación ciudadana, pero otra parte corresponde a la gobernanza interna del INEGI, que también requeriría algún tipo de examen, de análisis. Pero me referiré fundamentalmente a la controversia que hubo acerca de la medición del ingreso y que representa pues una oportunidad para recoger experiencias y mejorar lo que puede ser el funcionamiento de un órgano autónomo como el INEGI e indirectamente también del Coneval. Simplemente para recordar rápidamente, por un cambio en el procedimiento de recopilación de la información, se obtuvo información del ingreso de los hogares que se usa para la medición de la pobreza. Esto ocurrió en el módulo de condiciones socioeconómicas 2015, que no era comparable con la información anterior y por lo tanto se perdía la continuidad de las cifras históricas. En sí mismo este cambio en los procedimientos pues requiere una evaluación, pero yo quisiera hacer referencia sobre todo a que ante esta situación inesperada, el INEGI alertó, antes incluso de que la información fuera pública, a un grupo de usuarios que podía, entender y quizás contribuir
a la mejor comprensión de lo que podría significar este cambio en la información, esta pérdida de comparabilidad. Esto es muy importante porque nos lleva a una primera lección. Cuando se presentan problemas en la generación de información, esta señal de alarma de las propias instituciones autónomas es muy importante. Ante esta pérdida de comparabilidad hubo una serie de cuestionamientos públicos muy fuertes, pero la reacción en particular de el INEGI, que también involucró al Coneval, fue el de examinar las implicaciones de esta pérdida de comparabilidad de la información, creando un grupo técnico para su análisis, un grupo técnico que en principio estuvo confinado a los especialistas de INEGI y de Coneval, pero que después involucró la participación pública. Este grupo técnico ampliado se integró también por académicos y especialistas de instituciones educativas, de organizaciones de la sociedad civil, que estuvieron comentando puntualmente pues, la significancia de lo ocurrido. De ahí se generó un trabajo conjunto, un trabajo en donde el INEGI realizó una serie de propuestas que fueron consultadas ante estos especialistas. Los especialistas hicieron también contrapropuestas y de este trabajo conjunto resultó una evaluación de las alternativas factibles. Esto sin pérdida en absoluto de la autonomía que corresponde a un órgano como el INEGI, pero sí reconociendo que ese ejercicio de autonomía se hizo con la mayor información posible. Más adelante, la evaluación y difusión de la solución que se encontró a esta pérdida de comparabilidad, lo que se ha denominado como la continuidad estadística de las series de ingreso, pues se realizó a través de foros compartidos, en donde, por lo menos en los que a mí me tocó estar, el INEGI fue extraordinariamente puntual en advertir cuáles eran los problemas de la información y los que participamos comentando los hallazgos del INEGI, también mencionábamos las limitaciones y posibles riesgos del uso de la información. Esto incluso ha derivado en que se continúen los trabajos a través de un grupo que ha convocado el INEGI para medir todavía mejor el ingreso. El Coneval hizo lo propio, pero a mi manera de ver podría haber sido más enfático en las advertencias que correspondían pues a no estar ya usando información como la anterior, sino un modelo estadístico que en realidad pues da un conocimiento distinto de la pobreza al que se hubiera deseado. También creo que podría mejorarse el trabajo de discusión conjunta con externos al consejo que conforma el Coneval, y en esto mismo también los trabajos de planeación ser más conocidos. Ahora, debo de decir que el Coneval se encuentra en una situación particularmente difícil porque su autonomía se encuentra a medias, está en la Constitución pero no está reglamentada, y eso le impone muchas limitaciones pues para seguir una serie de elementos que podrían mejorar su desempeño en la participación social externa. Concluyo con una propuesta muy puntual. Creo que además de los órganos colegiados que ya se han mencionado, para mejorar, para tener la opinión externa en materia de estadística, debería de existir una ventanilla, por así decirlo, para que la sociedad civil, los participantes, los usuarios en las estadísticas, pudieran solicitar en algunas ocasiones la conformación de algunos órganos de revisión de las estadísticas. Me parece que el ejercicio de planeación, en particular del INEGI, ya está evitando que lleguemos a esa situación. Pero, por ejemplo, en la encuesta nacional de ocupación y empleo, algunos investigadores han encontrado que se está disparando el número de personas que ya no proporcionan información y que generan una situación de no respuesta. Quizás haya que, por ejemplo, examinar
lo que puede ocurrir con estas estadísticas antes de llegar a utilizarlas sin las previsiones o sin las advertencias adecuadas. Creo que esto ayudaría a mejorar el funcionamiento de los órganos autónomos que forman parte de este Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Muchas gracias. Iba a ser en el orden de participación, por eso le cedí el micrófono. Yo quisiera abordar rápidamente lo que se menciona acerca de cómo construir un modelo de evaluación de políticas públicas. Y yo creo que aquí es muy importante la autonomía del órgano encargado de la información que sirve de marco, que en este caso es el INEGI. Y también es importante la autonomía de quien evalúe los resultados, y en este caso sería el Coneval, en el caso de la política social. En el caso del Coneval, la autonomía ha sido de facto durante mucho tiempo. Ahora ya se planteó la autonomía constitucional y esperemos que continúen ambas, porque como la experiencia que tuvimos en el nombramiento de un miembro de la Junta de Gobierno del SEI, perdón, del INEGI, la experiencia del SEI, lo que tuvimos es pues que se pueden cumplir los marcos legales sin necesariamente sus contenidos. Pero hay un hueco enorme entre la información y la evaluación, y es la generación de información de los procedimientos de gobierno, de los programas públicos. En la administración pasada se estaba construyendo un sistema de información social integral que identificaba beneficiarios y las características de los programas y cómo empataban entre sí. Esto se ha perdido. Y el censo de bienestar que lo ha sustituido no cumple con requisitos mínimos para suponer que va a ser un mejor trabajo. Entonces, allí hay una pieza clave en la cual hay que insistir que se reponga.